Las actualizaciones de la estación. Nadie esperaba que las mismas criaturas consideradas indomables se convirtieran en la última línea entre la vida y la muerte. Una agente de la patrulla fronteriza, que alguna vez fue operativa de la Fuerza Delta, fue traicionada y dejada a morir, colgando impotente de un acantilado. Nadie vino. Sin señal. Sin esperanza. Hasta que apareció una manada de mustangs salvajes. Y lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que vemos a estos caballos guiados por el instinto. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos ves, y si disfrutas historias como esta, no olvides suscribirte. Nadie en la estación de la patrulla fronteriza recordaba con precisión cuando escucharon por primera vez el nombre de Lena Hart. Llegó sin fanfarrias, cargando solo una bolsa de lona y la mirada perdida de alguien que ha visto demasiado. En voz baja, algunos de sus nuevos compañeros la llamaban la guardabosques fantasma, en alusión a su comportamiento silencioso y al hecho de que podía entrar y salir de la estación sin que nadie lo notara. Pero detrás de esa mirada distante se escondía una historia como ninguna otra. Lena Hart había sido la sargento Lena Hart de la Fuerza Delta. Una operativa altamente capacitada que sirvió en Afganistán e Irak. Era conocida por su concentración implacable bajo fuego. Su capacidad de adaptarse a condiciones imposibles. Y una cadena de condecoraciones que haría sentir orgullo a cualquier oficial. Pero la última misión que emprendió en el extranjero salió terriblemente mal. Traicionada desde dentro, vio a toda su unidad desmoronarse en cuestión de horas. Los sobrevivientes fueron pocos. Lena a menudo se preguntaba si hubiera sido más compasivo no haber sido una de ellos. Al regresar al país, se volvió dolorosamente claro que ya no encajaba en el mundo de las operaciones especiales de alto riesgo. Se llevó las pesadillas a casa en forma de recuerdos constantes. Rostros de camaradas perdidos. Ecos de disparos. Y la culpa asfixiante de haber vivido cuando tantos no lo hicieron. Frente a esos recuerdos, Lena hizo lo único que creía poder hacer. Se alejó del frenesí de la vida urbana. Evitaba las multitudes, las luces brillantes. Y las grandes expectativas. Así que cuando surgió la oportunidad de unirse a la patrulla fronteriza en los desiertos del sur de Arizona, aceptó sin cuestionar. Su razonamiento era simple. En estas áreas remotas, si alguien moría, era real. No se convertiría en una estadística administrativa que desaparece entre informes. Eran vidas humanas. Sin ilusiones. Sin encubrimientos. En el desierto, la verdad era tan implacable como el sol. Sus primeros días en la estación fueron tranquilos. Se despertaba antes del amanecer, corría vueltas alrededor del perímetro polvoriento. Y terminaba cada día estudiando mapas topográficos de la región. Pocos intentaban hacerse sus amigos. Rara vez hablaba a menos que le hablaran. Y había cierta determinación en su expresión que decía claramente, no te metas. Aun así, su oficial al mando, el supervisor Neil Carver, no tenía quejas sobre su profesionalismo. He oído que fue de la Delta, susurró uno de los agentes más jóvenes. ¿Es verdad? Lena nunca confirmó ni negó tales rumores. Simplemente realizaba sus tareas con una precisión casi militar. Nunca hablaba de su pasado. Ni de sus pesadillas. Una mañana, el supervisor Carver la llamó a su estrecha oficina. Su voz era inusualmente suave, como si intentara mantener la conversación en privado. Ella se mantuvo firme, de pie, ignorando el chirrido de la silla de cuero desgastado. Cuando Carver le indicó que se sentara,
eligió seguir de pie. Hay una ruta en el Sencio, empezó Carver. Hemos oído rumores extraños sobre movimiento en esa zona. Nada definitivo. Tal vez contrabandistas. Tal vez nada. ¿Crees que puedes ir a revisar por tu cuenta? Lena asintió con un gesto corto. Una patrulla en solitario no era nada raro para ella. De hecho, las prefería, libres del parloteo y de las dudas ajenas. Carver la miró con seriedad. Es tu decisión, Hart. Puedes esperar refuerzos si quieres. Ella lo estudió con atención. Había algo extraño en su tono. Pero lo ignoró. Estoy bien sola, respondió con firmeza, su voz baja. Solo dame el mapa actualizado y cualquier información que tengas. Media hora después, estaba asegurando su equipo a una motocicleta preparada para el desierto. El sol apenas asomaba por el horizonte, pero el aire ya prometía un calor brutal. Empacó una cantimplora, un M4 con cañón corto, una pistola en su cintura. Y una pequeña bolsa con binoculares, cargadores extra. Y una radio satelital para emergencias. Al salir rumbo a El Sencio, el viento del desierto le azotaba las mejillas. Sintió una extraña calma. El vacío del paisaje reflejaba el vacío que llevaba dentro desde hacía mucho. El Sencio era conocido entre los patrulleros por su terreno despiadado. Formaciones rocosas irregulares, dunas interminables. Y valles donde el viento ardiente levantaba torbellinos de polvo. El lugar era difícil para los vehículos. Lo que lo convertía en un sitio ideal para los traficantes en busca de rutas ocultas. Esa mañana, Lena había sido informada sobre posibles movimientos sospechosos. Pero los detalles eran escasos. Rumores de huellas o marcas de neumáticos que se desvanecían entre las dunas. Pasó las primeras horas vigilando desde varios puntos. Nada se movía, salvo algún zorro del desierto. O un halcón que flotaba en las corrientes térmicas invisibles. La radio crujió una o dos veces con actualizaciones de la estación. Pero todo sonaba rutinario. Se bajó de la moto cerca de los restos de un antiguo puesto de suministros. Solo unas láminas oxidadas y un refugio colapsado que quizás alguna vez almacenó agua o raciones básicas. Mientras se movía, notó huellas en la arena. No eran frescas, pero tampoco estaban completamente borradas por el viento. Se agachó, pasó los dedos enguantados sobre las marcas. Parecían botas. Tal vez 3 o 4 pares, dirigiéndose hacia el matorral. Su mente se alertó. Pero no podía estar segura si eran del cartel o simples caminantes locales. Decidió investigar. Lo que ocurrió a continuación pasó tan rápido que se volvió borroso. Giró para regresar a su moto. Y sintió un golpe seco en la parte trasera de la cabeza. Una explosión de blanco en su visión. Sus rodillas cedieron. Su último pensamiento consciente fue la sorpresa de haber bajado la guardia. Luego, la oscuridad la envolvió. Cuando abrió los ojos, estaba de rodillas, con los brazos atados dolorosamente detrás de la espalda. Despojada de sus armas y equipo. 3 hombres con pasamontañas la rodeaban. Hablando en español con tono burlón. Vio su M4 y su pistola tiradas a un lado. Los hombres llevaban ropa despareja. Pantalones cargo, bandanas, botas desgastadas. Uno de ellos, alto y de hombros anchos, la rodeaba lentamente, como un depredador midiendo a su presa. ¿De la patrulla fronteriza?, dijo con una risa corta.
Mírala. Ni siquiera es tan ruda como dicen. Lena apretó la mandíbula. Su mente corría, buscando salidas. Pero la tenían inmovilizada. Las manos atadas con bridas plásticas. Una ola de mareo la invadía desde el golpe en la cabeza. Uno de los encapuchados apuntó con una pistola a su frente. Ella no se inmutó. Solo lo miró fijamente. En ese instante recordó la misión en el extranjero. Cómo se sentía la traición. Cómo era saber que te habían tendido una trampa. Pero también recordó que había sobrevivido a eso. Y por razones que aún no entendía del todo. Tenía la intención de sobrevivir a esto también. El hombre alto, aparentemente el líder, apartó la pistola. No, dijo en español. Matarla de un tiro sería demasiado fácil, y ruidoso. Hablaba con una calma calculada que le heló la sangre a Lena. Queremos que desaparezca. Que no haya cuerpo que encontrar, ni bala que rastrear. Que el tiempo la mate. ¿Y qué propones, jefe? Preguntó el del arma. El líder miró a su alrededor, entornó los ojos hacia las formaciones rocosas. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Encuentren un buen sitio para colgarla de un acantilado, dijo. Que muera lentamente. Que el sol la consuma. Viendo rápidamente solo el azul interminable del cielo, poco a poco fue consciente de la cuerda abrasiva que le cortaba la cintura. Sus brazos estaban inmovilizados detrás de la espalda por otra atadura. Y todo su torso estaba inclinado hacia adelante, suspendido de algún modo. Entonces lo comprendió, estaba colgando. Colgando de un acantilado. Una mirada hacia abajo le revolvió el estómago. La pared rocosa se precipitaba 30 metros o más. Una caída en picada que terminaba en piedras afiladas. La cuerda atada a su cintura estaba sujeta a una roca saliente sobre su cabeza. Si esa cuerda se rompía, o incluso si se deshilachaba demasiado, no habría nada que evitara que su cuerpo se estrellara contra las rocas del fondo. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Cada brisa la hacía balancearse. Y cada oscilación rozaba la cuerda contra salientes rocosos afilados. Quiso gritar pidiendo ayuda. Pero la sequedad de su garganta y el aire abrasador del desierto volvieron su voz casi inútil. El sol era despiadado, golpeándola como si tomara placer personal en su sufrimiento. Intentó alzar las piernas para encontrar algún apoyo contra la superficie rocosa. Pero era demasiado empinada. La cuerda era lo único que la separaba del abismo. Y con cada movimiento sentía cómo se desgastaba y crujía contra la piedra. Se estaba deshilachando. Y no había nadie cerca para ayudarla. El tiempo perdió todo sentido bajo ese resplandor. Luchaba por mantenerse consciente. Su mente girando en bucles de imágenes de la unidad que perdió en aquella última misión con la fuerza Delta. La culpa le hervía en el pecho. ¿Cuántas veces había repetido ese escenario en su cabeza? Si tan solo hubiera visto antes las señales de traición. Si tan solo hubiera sacado a su equipo más rápido. Ahora, irónicamente, se encontraba traicionada de nuevo. Pero esta vez no era al otro lado del mundo. Era aquí mismo, en la tierra que pensaba haber ayudado a proteger. Sus brazos palpitaban por las bridas de plástico. Le dolían los hombros. Y sus labios estaban tan resecos que sangraban. Intentó girar el cuerpo para tal vez frotar sus muñecas atadas contra algún borde afilado y liberarse.
Pero cada movimiento solo hacía que la cuerda chirriara más fuerte. Cada respiración era un tormento. Los minutos se transformaron en una hora. Sus músculos cedieron. Se dejó caer contra la cuerda, con la cabeza colgando hacia adelante. El sol parecía aún más opresivo, consumiendo hasta la última gota de su fuerza. Se preguntó si desmayarse sería el final. Y tal vez, pensó, eso sería un acto de misericordia. Su mente comenzó a divagar. Vio los rostros de sus antiguos compañeros. Del pasado que se sentía a la vez cercano y lejano. Aún podía oler la pólvora. Escuchar los gritos por radio. Revivía la explosión final que destrozó el transporte de su unidad. Una bola de fuego de la que de alguna manera salió tambaleándose. Aturdida y medio sorda. Solo para descubrir que el resto había muerto. Sobrevivir aquello ya había sido tortura suficiente. Vivir día tras día con el peso de tantas vidas perdidas sobre su conciencia. Ahora, colgando sobre el vacío. Un pensamiento amargo se le coló en la mente. Voy a morir sola, desconocida, y por nada. El sol del desierto blanquearía sus huesos. El viento esparciría sus restos entre las grietas de ese cañón sin nombre. Nadie escribiría una elegía por ella. Nadie la encontraría a tiempo. El dolor y el agotamiento finalmente la vencieron. Sus ojos se cerraron lentamente. La oscuridad colándose desde los bordes de su visión. Antes de rendirse por completo. Una última y escalofriante idea cruzó su mente. Dejé atrás la guerra, pero la guerra nunca me dejó a mí. Entonces, la negrura la envolvió. Y el mundo se desvaneció. El sol seguía implacable. Cuando Lena Hart comenzó a regresar lentamente a la conciencia. Su cabeza latía con fuerza. Y cada inhalación parecía lijarle los pulmones con arena del desierto. Intentó abrir los ojos. Pero el resplandor era insoportable. Forzó sus párpados a cerrarse. Por un instante fugaz, creyó escuchar una voz llamándola por su nombre. Suave, casi compasiva. Pero el sonido se desvaneció dentro del incesante zumbido del viento caliente raspando contra la piedra. Poco a poco, se dio cuenta de que en realidad no había nadie allí. El llamado que escuchó no era más que el propio viento. Revolviendo granos de polvo y arenilla contra la cara árida del acantilado. Los labios de Lena se entreabrieron en un intento inútil de hablar. Pero su garganta estaba demasiado reseca para formar palabra alguna. Apenas podía recordar cuánto tiempo llevaba colgando allí. El tiempo se había convertido en un concepto distorsionado. En algún punto entre la inconsciencia y el dolor. En el fondo de su mente, sabía que la habían dejado allí para morir. Colgando de un imponente acantilado con una cuerda deshilachada. Los brazos atados detrás de la espalda. La sequedad en su boca se intensificó. Y un dolor sordo se extendió por sus hombros. Con un esfuerzo monumental, logró entreabrir los párpados una vez más. Esta vez algo registró, un sonido rítmico. Un golpeteo amortiguado que resonaba en el aire vacío. Le recordó los golpes de un tambor lejano. Pero eran levemente irregulares. Cada nota venía acompañada de un leve crujido. Una pausa del viento le ofreció un momento más claro. Se obligó a concentrarse en ese sonido. Pisos de cascos. La realización la sorprendió. Aunque había estado destinada en regiones desérticas el tiempo suficiente para saber.
de la existencia de caballos salvajes vagando por ciertas partes de Arizona. Aún así, parecía imposible que una manada de mustangs salvajes apareciera aquí, al borde del abismo. Sin embargo, mientras su visión se ajustaba, vio siluetas moviéndose sobre el horizonte vibrante. Una oleada de mareo la sacudió, así que dejó caer la cabeza otra vez. Pensó que tal vez estaba alucinando. El calor era cruel. Y sentía que su mente podía conjurar cualquier cosa. En un desesperado intento por sobrevivir. Pero los sonidos persistían. Clip, clop, clip, clop. Cada paso medido, sin apuro, orgulloso. Se acercaban, subiendo hacia la cornisa. Por fin, logró abrir los ojos lo suficiente para ver una imagen tanto magnífica como desconcertante. Varios caballos caminaban en fila, emergiendo de la cegadora luz del sol como apariciones. Sus pelajes brillaban con sudor, castaños, rojizos, grises. Sin monturas, sin riendas, sin humanos. Solo encarnaciones vivientes de la libertad absoluta. Uno de ellos, un imponente mustang negro, se separó del grupo. Su crin era espesa y algo enredada. Y al acercarse, Lena notó una larga cicatriz cruzando su hombro izquierdo. Una herida antigua que había sanado en una marca pálida sobre el pelaje oscuro. Intentó hablar, pedir ayuda. Pero su voz era apenas un suspiro. El mustang sacudió la cabeza levemente. Sus orejas se alzaron, alerta. Se acercó al saliente rocoso donde la cuerda de Lena estaba anclada. Había una elegancia cautelosa en los movimientos del animal. Sus fosas nasales se dilataron, captando el olor a sudor, sangre y miedo. Todo el cuerpo de Lena temblaba. Cada sacudida tirando de la cuerda precaria. Quería gritar, cualquier cosa para llamar la atención del caballo. Aunque parecía que ya estaba enfocado en la cuerda. El mustang negro resopló, pisoteando con una de sus patas delanteras sobre la roca polvorienta con un golpe sordo. Lena soltó un gemido débil, intentando formar la palabra ayuda. Pero sus labios agrietados apenas lograron un susurro. Aún así, las orejas del caballo giraron. De algún modo, había escuchado esa nota frágil. Como si percibiera que había algo vivo atado a esa cuerda. El mustang negro bajó la cabeza. Y empujó la cuerda trenzada con el hocico. En ese momento, Lena sintió un atisbo de esperanza. Aunque todavía se preguntaba si su mente le estaba jugando una broma cruel. El mustang negro no se retiró. A pesar de que todo en su instinto le decía que huyera. Ante el olor y movimiento humano desconocido. Se quedó, olfateando la tensión en la cuerda. Poco después, se acercaron otros dos mustangs. Una yegua roja profunda con una mancha blanca en la frente. Y un más pequeño gris de melena plateada. Formaron un semicírculo cauteloso. Sus cuerpos alerta. Nada de esto parecía simple curiosidad animal. Había un propósito en sus posiciones. Como si cada uno tomara un papel. En un plan tácito que estaban a punto de ejecutar. El mustang negro entonces sujetó la cuerda suavemente con los dientes. Poniéndola a prueba. Tiró un poco hacia atrás. Sus músculos ondulando bajo el cuello poderoso. Unos granos de arena cayeron del borde. Y el corazón de Lena latió más rápido. Sintió un tirón repentino hacia arriba. No más de un par de centímetros. Pero suficiente para sacarla del borde de la inconsciencia.
Una oleada de vértigo la envolvió. Están intentando levantarme. Su mente racional gritaba que eso era imposible. Los caballos salvajes no rescataban humanos. Pero algo en estas criaturas desafiaba toda lógica. El Mustang negro parecía comprender esa línea frágil. Entre la vida y la muerte. Retrocedió en pasos medidos, manteniendo la cuerda tensa. Los otros dos Mustangs se cerraron a los lados. Sus cuerpos actuando como barreras vivas. Para que la cuerda no se deslizara del borde de la roca. Lena sintió su cuerpo moverse ligeramente hacia arriba. Intentó quedarse quieta. Pero cada sacudida hacía que la cuerda crujiera en protesta. Imaginaba que se partiría en dos. Y aún así, los Mustangs seguían tirando. Una extraña coordinación guiándolos. Una danza en espiral. El viento del desierto levantó más arena. Picando los ojos de Lena. Pero se negó a cerrarlos ahora. Tenía que ver si este rescate era real. O solo otro espejismo cruel. El Mustang negro encogió sus cuartos traseros. Esforzándose. Las venas marcadas en su cuello y hombros. La cicatriz sobre su hombro estirándose al límite. Un solo paso en falso. Podía significar que la cuerda se deslizara. O que Lena perdiera lo poco que la sostenía. La yegua roja se inclinó en cuclillas. Sus cascos firmes sobre la grava suelta. Mientras el gris empujaba suavemente la cuerda. Cerca del punto de anclaje. Era como si trabajaran en conjunto. Cada uno jugando un papel para estabilizar la línea. Con cada tirón. Lena ascendía otro centímetro doloroso. Sus muñecas, aún atadas tras la espalda. Estaban entumecidas. Y sus hombros gritaban de dolor. Estaba completamente a merced de esos animales. Seres que nunca había conocido. Que no tenían razón ni obligación alguna para salvarle la vida. Intentó hablar otra vez. Pero su garganta estaba demasiado seca. Para producir más que un suspiro de aire. El tiempo se volvió una secuencia de latidos. La bota de Lena rozó el acantilado. Haciendo que unas piedrecillas cayeran al vacío. Se mordió el labio para no gritar. El Mustang negro, sin embargo, sacudió la cabeza una vez más. Poniendo nueva fuerza en el tirón. Subió unos cuantos centímetros más. Su cadera golpeó un saliente de roca. Raspando su piel ya cruda. De no ser por la adrenalina que le recorría las venas. Probablemente habría perdido el conocimiento por el dolor. Todo el proceso se sintió eterno. Cada segundo una prueba de tensión delicada. Cualquier movimiento abrupto. Cualquier error de cálculo de los Mustangs. Habría sido un desastre. La mente de Lena no lograba comprenderlo. Los animales no hacían esto. Ni siquiera caballos bien entrenados. Se arriesgarían a algo tan peligroso. Y sin embargo, estos eran Mustangs salvajes. Conocidos por su independencia y desconfianza hacia los humanos. Si alguien le hubiese contado una historia así, la habría tomado como una leyenda exagerada. El Mustang negro bajó la cabeza otra vez. Tirando con un esfuerzo concentrado. Que hizo que sus músculos se ondularan bajo el pelaje. Un último esfuerzo. Y Lena sintió que sus pies raspaban un saliente. Soltó un suspiro tembloroso. Notando por primera vez.
lo cerca que estaba de la cima. Pataleó débilmente, buscando tierra firme. Centímetro a centímetro. Sintió su cuerpo salir del borde del acantilado. De pronto, su torso superó el labio de la roca. Ya no colgaba en el aire. Un instante después, se desplomó sobre el saliente con un jadeo. La cara pegada contra la piedra rugosa. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Por el agotamiento. Por el miedo. Por una gratitud que no sabía cómo expresar. La cuerda seguía ajustada en su cintura. Pero ahora colgaba floja. Por fin estaba sobre terreno más o menos firme. Cerró los ojos, dejando escapar un sollozo crudo de alivio. Quería respirar, pero lo hacía en espasmos. Cada bocanada una lucha. Los mustangs se alejaron unos pasos, como si le otorgaran espacio. Cuando Lena logró abrir los ojos otra vez, los vio allí parados, a corta distancia, cabezas en alto, colas espantando el polvo. Durante varios minutos, todo lo que pudo hacer fue yacer sobre la roca, el cuerpo temblando, el hedor a sangre y sudor pegado a su ropa. Sus muñecas seguían atadas a la espalda. Necesitaba liberarlas. Pero primero debía reunir fuerzas para sentarse. Sus pulmones ardían. Sus extremidades parecían no pertenecerle. Y aún así, el simple hecho de saber que estaba viva la impulsó. 1 centímetro a la vez. Se arrastró hasta quedar sentada. Los hombros gritando de dolor. El mustang negro, el que había tirado de la cuerda, dio un paso adelante. Bajo la dura luz del mediodía. Parecía tallado en obsidiana. La vieja cicatriz en su hombro. Era un recordatorio claro de que él también había sobrevivido a algo alguna vez. Lena sintió una oleada de empatía que nunca imaginó que podría sentir. Por una criatura que conocía hacía menos de una hora. Se detuvo a pocos metros, observándola con ojos grandes, sin parpadear. No había agresión en su postura. Solo una profundidad silenciosa. Como si evaluara a la humana maltrecha frente a él. Lena tragó saliva, sintiendo la sequedad en su boca. Pensó en sus días en la Delta Force. En lo rara que era la verdadera bondad. En una zona de guerra. Y aquí estaba este mustang. Un caballo salvaje que no le debía nada. Y que sin embargo, le había salvado la vida. Su voz crujió. La sequedad haciendo de cada palabra un trabajo. Pero aún así las forzó a salir. Tú me salvaste. Tenía que darle un nombre. Algo que capturara su esencia. Su mirada se detuvo en el brillo oscuro de su pelaje. Tan negro que parecía absorber la luz del desierto. Había una profundidad. Un poder silencioso en ese color. Tragó saliva de nuevo. Sintiendo el ardor en la garganta. Sable, susurró. Ese es tu nombre ahora. Sable. La palabra rodó por su lengua como un susurro rasposo. Ni siquiera estaba segura de que el caballo la hubiera oído. Mucho menos de que le importara. Pero de algún modo, se sentía correcto. Sable, repitió. Esta vez un poco más alto. El mustang inclinó ligeramente la cabeza. Las orejas se movieron.
Lena juraría que entendía. Con una mano temblorosa, se estiró hacia él, ignorando el grito de dolor en sus muñecas. El caballo bajó el cuello, acortando la distancia, y permitió que sus dedos tocaran su cálido hocico. Su aliento salió en una pequeña bocanada cálida contra la piel de Lena, sobresaltándola con su calidez. Lena inhaló con dificultad, las lágrimas ardiendo en las comisuras de sus ojos. No recordaba la última vez que había llorado. Ni siquiera después de perder a su equipo en Delta. Había enterrado ese dolor tan profundo, que tuvo que vivir una experiencia cercana a la muerte. Y recibir la misericordia de un Mustang salvaje. Para que aflorara de nuevo. Se irguió por completo, cuidando de no sacudir a su precaria pasajera. Lena se aferró con más fuerza, rezando en silencio para que su escaso agarre no la traicionara. Cada movimiento enviaba punzadas de dolor a lo largo de su columna y sus brazos. Pero se negó a ceder. La supervivencia a menudo exigía hazañas, para las que ningún entrenamiento podía prepararte. Con el más leve cambio de peso, Sable comenzó a avanzar. Al principio, su paso fue cauteloso. Una caminata suave que permitía a Lena mantenerse en su sitio. El sol del mediodía golpeaba sin piedad. Pero al menos ya no yacía sobre las rocas. Con el tiempo, el caballo adoptó un ritmo constante, cruzando dunas de arena dorada, que brillaban como fragmentos de vidrio. De vez en cuando, el Mustang se detenía, olfateaba el aire o ajustaba su ruta, para esquivar afloramientos de piedra afilada. Lena oscilaba entre la consciencia y el desmayo, su mente golpeada por el calor y la deshidratación. Cada vez que abría los ojos, veía la oscura crin de sable balanceándose frente a ella. Una ola hipnótica que calmaba sus nervios desgastados. El desierto se desdibujaba en un tapiz de tonos cambiantes. Marrones, ocres y amarillos. Pasaron horas así. El Mustang avanzando, como si lo guiara una brújula interior. Eventualmente, Lena logró susurrar. ¿A dónde vamos? La pregunta fue mitad para sí misma, mitad para el animal. Sable no ofreció respuesta vocal, pero su paso seguro sugería un propósito. Lena sintió una admiración silenciosa crecer en su interior. Nunca había creído en intervenciones milagrosas, especialmente no de parte de animales salvajes. Y sin embargo, ahí estaba, a lomos de una criatura que parecía actuar con un sentido de dirección que ningún mapa podría proporcionar. Para cuando cayó la tarde, el viento arrastraba una brisa más fresca. Y los ojos de Lena se abrieron para ver un laberinto de cañones a sus espaldas. Sable había virado hacia el noroeste, alejándose de la región donde Lena había sido emboscada. Su mente bullía con preguntas. ¿Sabe de algún modo dónde está la estación? ¿Ha olido agua? ¿O simplemente deambula al azar? Pero en su estado de debilidad, eligió no dudar. La confianza era lo único que le quedaba. Volvió a dormitar, arrullada por los latidos del Mustang, que casi podía sentir a través del suave vaivén de su trote. La oscuridad se extendió sobre la tierra. Y la última imagen que conservó
Fue la silueta de Sable contra el cielo carmesí. El frío nocturno la revivió un poco. Cuando Lena volvió a abrir los ojos, seguía encaramada en el lomo de Sable. Las estrellas ardían sobre ella. En un cielo aterciopelado. Un tenue resplandor anaranjado brillaba a lo lejos. Luces del puesto avanzado de la patrulla fronteriza. O al menos eso creyó. Su pecho se contrajo con alivio. Si eso era realmente el puesto, quizá sobreviviría a esta odisea. Sin que Lena lo supiera. La estación más cercana, conocida como el puesto avanzado del sector BTU-3, estaba en alerta máxima. Un conjunto de señales intermitentes había marcado una anomalía en el desierto. Imágenes térmicas desde una torre indicaban una única firma de calor humano, desplazándose por la arena. Pero la silueta térmica era extraña. No era una persona caminando. Parecía una figura elevada, como si estuviera montando un animal. La incongruencia llevó a la guardia nocturna a reportarlo. María Torres, tenemos un contacto inusual, informó uno de los técnicos. Podría ser un contrabandista o tal vez un excursionista herido en un caballo extraviado. Difícil de decir. María Torres, una mujer compacta de poco más de 30 años. Con ojos agudos y un carácter que no toleraba tonterías. Estaba realizando una auditoría de campo en el puesto. Había llegado una semana antes. Para investigar rumores sobre documentos falsificados. Y ahora se veía involucrada en una posible operación de rescate. Intrigada, ordenó que un equipo de respuesta rápida se preparara. Con un vehículo ATV, suministros médicos y reflectores. El convoy improvisado partió desde las puertas. Un dron zumbando arriba proporcionaba datos térmicos actualizados. Mientras los guiaba por las dunas. María conducía el ATV principal. Su respiración se aceleraba por la anticipación. Había oído historias de rancheros locales. Sobre mustangs salvajes interactuando con humanos. Pero nunca nada como esto. La noche era inquietantemente silenciosa. Excepto por el rugido de los motores. Y el siseo de la arena arrastrada por el viento. Finalmente, los faros iluminaron una escena que nadie esperaba. Un caballo negro solitario. De pie, inmóvil. Una figura desmadejada colgando sobre su lomo. El caballo no se sobresaltó. Ante la repentina intrusión de vehículos o luces brillantes. En lugar de eso, simplemente levantó la cabeza. Con las orejas girando hacia ellos con cautela. Contacto a las 2, llamó uno de los agentes en el asiento trasero. María apagó el motor y descendió. Haciendo señas para que los demás hicieran lo mismo. Lo último que quería era espantar al animal. Alzó las manos lentamente. Acercándose con calma deliberada. El caballo se tensó. Pero no huyó. La linterna de María reveló la forma maltrecha de una mujer en uniforme desgarrado. Reconociendo el rostro de Lena por los archivos de la estación. El corazón de María dio un vuelco. Dios mío, susurró. Es la agente Hart. Está viva. Uno de los médicos se apresuró con una camilla. El Mustang permaneció curiosamente cooperativo. Moviéndose solo unos pasos. Para permitir que bajaran a Lena con cuidado. María apoyó una mano contra la mejilla de Lena. Sintiendo el calor abrasador de la fiebre. Probablemente deshidratación. Cortes,
moretones. Pero, increíblemente, su corazón seguía latiendo. Cuando la subieron a la camilla, el caballo negro los rodeó una vez. Sus cascos amortiguados por la arena. María pudo sentir la intensidad en la mirada del animal. Protectora, pero incierta. Golpeó el suelo una vez. Un corto resoplido escapando de sus fosas nasales. Como si dijera que aún no estaba completamente seguro de estos nuevos humanos. Pero no huyó. Cárguenla, ordenó María. Tenemos que llevarla para tratamiento inmediato. Carter Wilson, conecta la vía intravenosa en el camión. Aseguraron a Lena con cuidado. Conectando una bolsa de suero. Mientras la acomodaban en uno de los AT-Versus. María lanzó una última mirada al caballo, que se había alejado unos metros. Los faros iluminaban sus flancos relucientes. La mente de María no podía dejar de dar vueltas ante la idea. Un Mustang salvaje. ¿Había llevado a Lena todo ese camino? Antes de que partieran. El caballo alzó el hocico. Y lanzó un relincho breve y agudo. El sonido resonó en la oscuridad. Casi como un desafío. Y luego se desvaneció abruptamente. Como si se diera por satisfecho de que Lena estaba a salvo. De regreso en el puesto. Lena fue llevada de inmediato a la enfermería. Los médicos confirmaron deshidratación severa. Golpe de calor y diversas abrasiones. Pero contra todo pronóstico. Ninguna lesión que amenazara su vida. Necesitaría descanso, líquidos y tiempo para sanar. Después de conectarla a una vía intravenosa. Y estabilizar sus signos vitales. El personal médico la dejó caer en un sueño agotado. María Torres permaneció fuera de la enfermería. Mirando por la ventana. Ella misma estaba exhausta. Pero se sentía obligada a quedarse. Algo en el borde de su visión la hizo girar la cabeza. Allí, junto a la cerca de alambre cerca del área de estacionamiento, estaba el mismo Mustang negro. Sus ojos atrapaban la dura luz de los reflectores del puesto. ¿Te gustaría que continúe desde ese punto? El caballo negro se irguió completamente, cuidando de no sacudir a su pasajera precaria. Lena se aferró con más fuerza, rezando en silencio para que su débil agarre no fallara. Cada movimiento enviaba punzadas de dolor por su columna y brazos, pero se negó a ceder. La supervivencia a menudo exigía hazañas para las que ningún entrenamiento podía prepararte. Con el más leve cambio de peso, Sable comenzó a avanzar. Al principio, su paso fue cauteloso, un caminar suave que permitía a Lena mantenerse en su sitio. El sol del mediodía golpeaba sin piedad, pero al menos ya no yacía sobre las rocas. Con el tiempo, el caballo adoptó un ritmo constante, cruzando dunas de arena dorada que brillaban como fragmentos de vidrio. Ocasionalmente, el Mustang se detenía, olfateando el aire o ajustando su camino alrededor de afloramientos de piedra dentada. Lena iba y venía de la conciencia, su mente golpeada por el calor y la deshidratación. Cada vez que abría los ojos, veía la oscura melena de Sable balanceándose frente a ella, una ola hipnótica que calmaba sus nervios desgastados. El desierto se difuminaba en un tapiz de tonos cambiantes, marrones, ocres y amarillos. Pasaron horas así, el Mustang avanzando como si guiado por una brújula interna. Eventualmente, Lena logró susurrar, ¿a dónde vamos? La pregunta era mitad para sí misma, mitad para el animal. Sable no ofreció respuesta vocal, pero el paso confiado del caballo sugería un propósito. Lena sintió una admiración silenciosa creciendo dentro de ella. Nunca había creído en intervenciones milagrosas, especialmente no de la vida salvaje, pero aquí estaba,
En el lomo de una criatura que parecía actuar con un sentido de dirección que ningún mapa podía proporcionar. Para cuando se acercaba el anochecer, el viento traía un matiz más fresco y los ojos de Lena se abrieron para ver un laberinto de cañones detrás de ellos. Sable había virado hacia el noroeste, alejándose de la región donde Lena había sido emboscada por primera vez. Su mente bullía con preguntas. ¿Acaso sabe de alguna manera dónde está la estación? ¿Ha olido agua o es simplemente un vagar aleatorio? Pero en su estado debilitado, eligió no dudar, la confianza era todo lo que le quedaba. Se quedó dormida de nuevo, arrullada por el latido del Mustang que casi podía sentir a través del suave balanceo de su paso. La oscuridad se deslizó sobre la tierra y la última imagen que retuvo fue la silueta de Sable contra el cielo carmesí. El frío de la noche la revivió un poco. Cuando Lena abrió los ojos nuevamente, se encontró aún encaramada en el lomo de Sable. Las estrellas brillaban sobre su cabeza en un cielo aterciopelado. Un tenue resplandor anaranjado parpadeaba en la distancia, luces de la base de operaciones avanzada de la patrulla fronteriza, o eso supuso. Su pecho se tensó de alivio. Si eso era realmente el puesto de avanzada, podría sobrevivir a esta terrible experiencia. Sin que Lena lo supiera, la estación más cercana, conocida como puesto de avanzada del sector BTU-3, había estado en alerta máxima. Un cúmulo de señales intermitentes había señalado una anomalía en el desierto. Imágenes térmicas desde una torre indicaban una única firma de calor humano moviéndose por las arenas, pero la forma de la lectura era extraña, no era una persona caminando, la silueta térmica parecía ser una persona elevada, como si montara un animal. La incongruencia llevó a la vigilancia nocturna a reportarlo. María Torres, tenemos un contacto inusual, informó uno de los técnicos. Podría ser un contrabandista o tal vez un excursionista herido en un caballo extraviado, es difícil decirlo. María Torres, una mujer compacta de poco más de 30 años con ojos agudos y una actitud que no toleraba tonterías, estaba realizando una auditoría de campo en el puesto de avanzada. Había llegado una semana antes para investigar rumores de documentación falsificada. Ahora se encontraba involucrada en una posible operación de rescate. Intrigada, ordenó a un equipo de respuesta rápida que se equipara con un vehículo todoterreno, suministros médicos y focos. El convoy improvisado partió desde las puertas, un zumbido de drones sobre ellos proporcionaba datos térmicos actualizados, guiándolos a través de las dunas. María misma conducía el vehículo líder, su respiración acelerándose en anticipación. Había escuchado historias de rancheros locales sobre mustangs salvajes interactuando ocasionalmente con humanos, pero nunca nada como esto. La noche estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el rugido de los motores y el siseo de la arena arrastrada por el viento. Finalmente, los faros iluminaron una escena que ninguno de ellos esperaba, un solitario caballo negro de pie, completamente quieto, una figura inerte desplomada sobre su lomo. El caballo no se asustó ante la repentina intrusión de vehículos o luces brillantes, en cambio, simplemente levantó la cabeza, sus orejas girando hacia ellos con cautela moderada. Contacto a las 2, llamó uno de los agentes en el asiento trasero. María apagó el motor y saltó, haciendo señas a los demás para que hicieran lo mismo. Lo último que quería era asustar al animal. Levantó las manos lentamente, acercándose con calma deliberada. El caballo se tensó pero no huyó. La linterna de María reveló la forma maltrecha de una mujer en un uniforme desgarrado. Reconociendo el rostro de Lena de los archivos de la estación, el corazón de María dio un vuelco. «Dios mío», susurró. «Es la agente Hart. Está viva». Uno de los médicos se adelantó rápidamente con una camilla. El Mustang permaneció inquietantemente cooperativo, moviéndose solo unos pasos para permitirles bajar a Lena. María presionó suavemente una mano contra la mejilla de Lena, sintiendo el calor abrasador de la fiebre, probablemente debido a la
Un lujo que no podía permitirse, no cuando sospechaba que la habían traicionado. Durante años, había combatido pesadillas de traición desde sus días en la Fuerza Delta. Ahora parecía que la traición la había encontrado una vez más, esta vez en los polvorientos pasillos de la patrulla fronteriza. A pesar de su condición debilitada, Lena pronto se encontró incorporada con almohadas, escaneando una serie de archivos impresos que se extendían sobre su regazo. Con cada página, su ceño se fruncía más. Los registros oficiales de la misión mostraban su nombre, su supuesta firma y una hora que indicaba que había sido informada el martes por la mañana anterior. Sin embargo, el garabato al pie de página no era su letra. Parecía inquietantemente parecida, tal vez a simple vista, pero Lena reconocía sus propios bucles y ángulos, y estos no coincidían. El falsificador había intentado replicar su estilo, pero no lo había hecho a la perfección. María estaba de pie junto al catre, con los brazos cruzados. De vez en cuando, echaba un vistazo por encima del hombro de Lena mientras ésta pasaba las hojas. El zumbido de las luces fluorescentes del techo y la charla distante del personal médico componían un telón de fondo apagado. Este formulario afirma que yo misma autoricé la ruta, murmuró Lena, señalando con el dedo las líneas de texto en negrita. La firma es una superposición digital. Alguien tomó una muestra de mi letra de un archivo antiguo. Y este supuesto mapa actualizado es diferente del que usé para navegar. Mira estas anotaciones, me dirigen directamente a una zona muerta. Señaló un sector marcado con una pequeña X roja en el mapa topográfico. María asintió con gravedad. Cruzamos los registros de acceso. El archivo digital del mapa fue editado desde un terminal interno usando una subcuenta asignada a la oficina de Carver. Tenemos datos parciales que sugieren un segundo usuario, pero el rastro es confuso. Podría ser un asistente o un cómplice. Es difícil saberlo. Los ojos de Lena ardían de rabia. Eso significa que manipuló mi ruta intencionalmente, dijo entre dientes. Ese sector está completamente fuera del rango de comunicación normal. Es el lugar perfecto para desaparecer o para que te desaparezcan. Nunca esperó que volviera con vida, susurró, y luego con más fuerza, se va a arrepentir de no haber terminado el trabajo él mismo. María le tocó ligeramente el brazo. Todavía no sabemos toda la historia, advirtió. Pero está claro que alguien te tendió una trampa. Hay rumores de que Carver ha estado en contacto con ciertos grupos locales, traficantes del cartel. No estamos seguras de que sea verdad, pero podría haber orquestado toda la misión esperando que no regresaras para contarlo. Lena cerró los ojos por un momento, luchando contra una oleada de furia. Todas esas noches reviviendo el recuerdo de su traición en la Fuerza Delta, solo para enfrentar otra clase de traición aquí, en suelo estadounidense. Inhaló profundamente y obligó a su voz a mantenerse firme. Tenemos que desenmascararlo, dijo. Puede que tenga suficientes aliados para encubrirlo, replicó María. Si lo confrontamos directamente sin pruebas, podría salirnos el tiro por la culata. Tenemos pruebas, gruñó Lena, señalando la firma falsificada. Quiero que lo incriminen. Entonces tenemos que actuar rápido, coincidió María. Mantendré estos documentos seguros. Una vez que aislemos el servidor principal de la estación y confirmemos el inicio de sesión fraudulento, tendremos suficiente para llamar a asuntos internos del Departamento de Seguridad Nacional. Pero puede que no tengamos ese margen de tiempo. Lena dejó los papeles a un lado, flexionando sus articulaciones rígidas al intentar sentarse. Aunque cada músculo protestaba, la adrenalina eclipsaba el dolor. Si sospecha que estoy despierta y haciendo preguntas, dijo, podría atacar primero. La expresión de María se endureció. Estaremos listas.
La noche se asentó sobre el puesto como una manta inquieta. Nubes flotaban por el cielo, apagando las estrellas y robando la luz de la luna. Un silencio cayó sobre el complejo mientras el turno diurno entregaba las tareas al personal nocturno de guardia. Las lámparas de seguridad brillaban tenuemente a lo largo de la cerca, pero su resplandor apenas se comparaba con el sol abrasador del mediodía. Dentro del edificio principal, las luces de los pasillos parpadeaban esporádicamente, una falla en el cableado envejecido que daba al lugar una sensación levemente fantasmal. Sable permanecía cerca, junto a un corredor abierto que daba al enfoque sur. Ocasionalmente, un agente pasaba por allí, lanzando una mirada curiosa al Mustang. Aunque el caballo había ganado un estatus casi de celebridad menor entre el personal de la estación, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Sable toleraba una pequeña distancia. Pero echaba las orejas hacia atrás si alguien intentaba acercarse a menos de un brazo de distancia, a menos que esa persona fuera Lena o, en menor medida, María. Alrededor de la medianoche, Lena dormitaba inquieta en su camilla de la enfermería. Su costado aún palpitaba, y la variedad de moretones en sus costillas hacía que respirar fuera superficial y doloroso. Se suponía que debía estar durmiendo, pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de colgar de ese acantilado regresaba en ráfagas punzantes, la sensación de traición, el hedor del miedo crudo, el sol abrasador sobre su rostro, todo convergía en un sueño semiconsciente que la obligaba a despertar una y otra vez. Se incorporó sobre un codo, escaneando la habitación. Una sola enfermera permanecía en el escritorio afuera. A través de la ventana, divisó la silueta de Sable, inmóvil como una estatua. Algo en la postura del caballo la inquietó, orejas hacia adelante, músculos tensos. El Mustang miraba fijamente hacia la oscuridad más allá del alcance de los reflectores del puesto. ¿Está Sable percibiendo algo que yo no puedo?, se preguntó Lena. Se frotó las sienes, deseando que el dolor cesara. Tal vez estaba proyectando sus ansiedades sobre el caballo, pero la tensión en el aire se sentía real, como si el mismo desierto contuviera el aliento. A la 1:32 de la madrugada, todo el puesto se sumió en la oscuridad. Cada luz se apagó al unísono, dejando solo el tenue resplandor de los letreros de salida de emergencia. Algunos gritos sorprendidos resonaron por los pasillos. Los generadores de respaldo, que deberían haberse activado en cuestión de segundos, permanecieron en silencio. Los ojos de Lena se abrieron de par en par al darse cuenta de que la estación ahora estaba ciega. Sin cámaras. Sin comunicaciones externas. Sin defensas estándar. Desde una zona más profunda del edificio llegó un estruendo, seguido de un siseo estático en una radio que se cortó de golpe. La enfermera fuera de la puerta de Lena se puso de pie de un salto, la confusión grabada en su rostro. Antes de que alguna pudiera hablar, se oyó un relincho profundo resonar desde el pasillo que conducía al exterior. Sable, susurró Lena. Trató de incorporarse, ignorando la oleada de mareo. La enfermera le tocó el hombro. Debería quedarse aquí, dijo, medio en pánico. Vamos a averiguar. Sus palabras se esfumaron cuando un segundo estruendo resonó, esta vez cerca del cuarto de almacenamiento técnico. El sonido de vidrios rotos vino después. Los instintos de supervivencia de Lena se activaron como un látigo. A pesar de sus heridas, arrancó la línea de suero de su brazo y agarró su chaleco antibalas, que colgaba de una silla cercana. Lo había pedido antes como precaución, medio esperando que algo así sucediera. Su costado ardió de dolor, pero su mente ya estaba en modo crisis. Busca un lugar seguro donde esconderte, le urgió a la enfermera. Tranca la puerta. Todavía mareada, se colocó el chaleco y ajustó las correas. Luego fue por el escondite de armas improvisado que María había preparado, un gabinete con llave que contenía una pistola y un cargador adicional.
Tecleó el código y sacó una Glock 19, revisando la recámara con un movimiento hábil de muñeca. Afuera, por la pequeña ventana de la enfermería, el relincho de sable volvió a escucharse, más agudo, más urgente, seguido por el sonido de cascos golpeando el concreto. Con el corazón martillándole el pecho, Lena salió al pasillo, escaneando la penumbra en busca de movimiento. Las luces de emergencia proyectaban sombras intermitentes, pintando las paredes con rojos y amarillos cambiantes. A mitad del pasillo, encontró a María agazapada detrás de una máquina expendedora, con su propia arma desenfundada. La agente le hizo señas para que se acercara con cautela. Cortaron la energía desde el núcleo principal, susurró María, respirando con dificultad. Los generadores están fuera de línea. Escuché disparos cerca del puesto de seguridad. ¿Tienes idea de cuántos son?, preguntó Lena, presionando la espalda contra la pared. María negó con la cabeza. Al menos 4, posiblemente más. Entraron por la puerta sur. Alguien eliminó al guardia de ese lado. Lena apretó la mandíbula. Ya están aquí. Por mí, o tal vez por las pruebas que recolectamos, o por ambas cosas, susurró María. Llevó a Lena hasta una intersección donde el pasillo se dividía en dos direcciones, una conducía al almacén de la enfermería y al pequeño cuarto de servidores, la otra al vestíbulo principal. Desde la esquina, alcanzaron a ver un destello de fogonazo, una bala rebotó en el suelo de baldosas, enviando fragmentos de cerámica volando. María respondió con una ráfaga corta, obligando a los intrusos a retroceder. Ella y Lena se cubrieron nuevamente tras la esquina. No podemos dejar que lleguen a los servidores principales, siseó María. Ahí están guardadas las pruebas. La mente de Lena se aceleró. Los atacantes probablemente quieren destruir cualquier rastro digital que pueda implicar a Carver o a toda su operación. Yo iré al servidor, dijo, tragando saliva contra la sequedad en su garganta. Tú intenta asegurar la entrada principal. Si nos acorralan, estamos acabadas. María asintió, lanzándole una linterna pequeña a Lena. Ten cuidado, susurró. Están armados hasta los dientes. Mientras Lena avanzaba cojeando hacia la sala de servidores, escuchó un estruendo atronador afuera. Al girar una esquina, vio una salida lateral que daba al patio del complejo. A través del vidrio de la puerta, divisó a un hombre con una AK-47 avanzando por el perímetro, buscando un punto de ventaja. Antes de que Lena pudiera actuar, una sombra se lanzó desde la oscuridad, a sable, cargando a toda velocidad. El Mustang se alzó y luego golpeó con ambas patas delanteras el pecho del hombre armado. El impacto lo lanzó contra la pared exterior con un crujido escalofriante. Cayó al suelo, inmóvil. Lena lo observó, atónita. Una segunda figura emergió, blandiendo un taser o una porra eléctrica, pero al ver los ojos salvajes y las fosas nasales ensanchadas de sable, se paralizó. El caballo resopló, giró y lanzó una poderosa patada con sus patas traseras. La figura cayó al instante. Incluso desde dentro, Lena pudo sentir la fuerza bruta de esos golpes. Estuvo a punto de llamarlo, pero Sable ya desaparecía de nuevo entre las sombras, presumiblemente para vigilar otro ángulo del terreno. Este caballo, murmuró Lena, medio maravillada. Luego, recordando su misión, volvió a concentrarse. El cuarto de servidores. El foco. La adrenalina corría por sus venas, entumeciendo momentáneamente el dolor de sus costillas. Al doblar otra esquina, casi choca con un tercer atacante, un hombre delgado con pasamontañas, empuñando una pistola. Disparó, la bala pasó silbando cerca de su oído, el fogonazo iluminó el pasillo en una explosión blanca. Lena cayó de rodillas y respondió al fuego. Su segundo disparo lo alcanzó en el hombro,
haciéndolo girar con un gruñido tenso antes de desplomarse detrás de unos casilleros. Su arma chirrió al caer al suelo. Jadeando, Lena avanzó a toda prisa, pateando la pistola fuera de su alcance. Miró a su alrededor, escaneando en busca de más amenazas, pero el pasillo estaba en silencio. Solo se oía el tamborileo de disparos a la distancia, el siseo estático de una radio y el retumbar de su propio corazón. Una serie de disparos rápidos resonó desde el otro lado del complejo, cerca del vestíbulo principal. Lena apretó su Glock y se apresuró en esa dirección, ignorando las protestas de sus músculos magullados. Giró la última esquina y vio a María atrapada detrás de un escritorio metálico volcado. Chispas saltaban por el suelo, y las luces superiores parpadeaban, como si alguien hubiera restaurado parcialmente algo de energía. Oculto detrás de un gran cactus en maceta, una figura disparaba sin cesar contra la cobertura de María. Lena entrecerró los ojos, intentando identificar al tirador. Entonces, él se asomó un poco más, y la luz intermitente reveló el rostro del supervisor Nell Carver. Su uniforme habitual, impecable, no estaba por ningún lado. En su lugar, vestía pantalones cargo oscuros y una camiseta negra. Empuñaba un arma lateral y ladraba órdenes en español a un cómplice invisible al otro extremo del pasillo, diciéndole que quemara el servidor si lo encontraba. María intentó un disparo de supresión, pero Carver se ocultó tras una columna, con una sonrisa torcida. María Torres, llamó con desprecio en la voz. Lena Hart. ¿Aún están vivas? Tendré que remediar eso. Lena sintió cómo se le aceleraba el pulso, la furia opacando cualquier precaución. Se deslizó por el borde de la pared, intentando flanquearlo. A la luz intermitente, vio el rostro de Carver, retorcido por la frustración y una pizca de pánico. No había esperado tal resistencia. Probablemente anticipó una infiltración sencilla, sabotear los registros de la estación y eliminar a Lena antes de que llegaran refuerzos. Para entonces, habría sido demasiado tarde. María miró por encima del hombro y vio que Lena se acercaba. Asintió levemente, una señal silenciosa de que debían coordinarse. Lena avanzó con cautela, deslizándose detrás de una columna frente a la posición de Carver. Controló su respiración. Una rabia helada se asentó en su corazón, el mismo enfoque que solía emplear en misiones de Delta Force cuando era emboscada por enemigos. Carver gritó, «Deberías haber muerto allá afuera, Hart». Su tono tenía un calor vengativo. Me habría ahorrado el problema. Pero tuviste que arrastrarte de vuelta con tu maldito caballo y tu corazón sangrante. Lena tragó saliva, una hoja afilada de odio en su pecho. Él orquestó todo, pensó. Me tendió una trampa para matarme. Revisó su cargador, le quedaban 4 balas. Más que suficiente, si acertaba. Como si hubiera presentido su presencia, Carver asomó de repente el brazo desde detrás de la columna. El fogonazo del arma iluminó el pasillo. Una bala silbó cerca de Lena, golpeando la pared detrás de ella. Se agachó y devolvió el disparo, pero Carver ya se había desvanecido de la vista. María aprovechó el momento para asomar. Out from behind the desk firing a shot that grazed Carver's sleeve kerst stumbling ten with a bitches. Determination evirlet a round gun squarely at Maria's chest. Lena's stomach lurched from her angles she. Couldn't the line up a clear shot in time just as Carver squeezed the trigger a dark shape bursting from the side. Corridor sable thunder into view of clattering on the tile the Mustang lowered its head crashing full force. Into Carver's shoulder the shot went wide a deafening crack that sent plaster dust running from the ceiling. Carver span of balance nearly dropping his weapon. A feral snarl twisted his face as he recognized the same horse rumor too. Have saved Lena's life, damn animal, shouted raising his gun again. Elena.
Lurched forward intending to put herself between Carver and Sable but her injured leg slowed her. Carver pulled the trigger. The muzzle flash lit the corridor for a fraction of a second. Sable reared back with a torture whine. Lena watched. Horror struck as the Mustang's shattered then staggered side gules glowed quickly. Darkened the glossy black coat near its left flank. No. Lena's voice tore from her throat. She fired twice, forcing Carver to dive for cover behind a reception counter. Sable stumbled knees. Backing the horse collapsed onto its side. A ragged exhale escaping its muzzle. Scarlet stand the tails beneath it. Pulling outward. Lena's vision swam with dry heartbreak twisting inside her chest. In that split second all she remembered was the infinite times Sable had stabbed her, pulling her up the cliff, guiding her across the desert, defending this station from intruders. Without thinking she broke cover and sprinted across the open corridor to Carver's position. Carver and again but Lena was already upon him. She slammed her Glock into his wrist, knocking the gun from his grip. With her free hands she seized his collar and drove him backward, leveraging every ounce of her training. Pain flared in her side but adrenaline blotted it out. Carver tried to punch her but she twisted, hooking his arm and slamming him face first into the floor. Struggled, spewing curses, but Lena pinned him with her knees. She wrenched his arm behind his back so forcefully he let out a guttural yelp. You orchestrated this, she said. You said me you sold out this outpost stand. You tried to kill me just to hide your crimes. Carver spat blood from a split lip eyes wide with venom. You reused an expendable soldier. You shouldn't have come back if that horse ended in a hiss of pain as Lena twisted his arm further. The corridor lights flickered again, illuminating Maria's approach from behind the overturned desk. Her eyes flicked from the wounded Mustang to Carver pin under Lena's knee. Breathing hard, Maria snapped handcuffs onto Carver's wrists. Neil Carver, as acting agent of internal affairs, I'm placing you under arrest for conspiracy, forgery of federal documents, attempted murder of a border patrol agent, and collusion with Crossfire Criminal Enterprises. I suggest you shut up before you are resisting arrest. To the list. Carver glared but said nothing. Maria quickly pat him down, retrieving a set of keys and a small thumb drive from his pocket. I think we find everything we need here, she said grimly. Only then did Lena release Carver, rolling off him to stack her toward Sable. The Mustang lay sprawled on its side. I inflicted a bullet to Lemar. Its left flank caught in blood that formed a sticky puddle around its midsection. Lena's heart clenched at the sight. She dropped to her knees, ignoring the tile digging into her own bruised legs. With trembling hands she touched Sable's flank just above the wound. The horse let out a raspy breath, nostrils flaring. Weakly its gas flicked to Lena, a flicker of recognition mingled with pain. She could almost feel its life ebbing. The horse had fought so fiercely for her, suffering a wound that might prove fatal. Stay with me, she whispered, stroking the damp fur near Sable's shoulder. Tears blurred her vision. You didn't have to do this, no one forced you, but you did it anyway. Footsteps approached Maria. Knelt beside Lena, eyes full of sympathy. She placed a hand on Lena's shoulder. We have a veterinary amon cal, we do what we can, she said softly. Around them a handful of loyal BTO agents to say what remained neutral or simply unknown. Carver's true nature gathered in subdued shock. The muzzle flashes had died down, indicating the rest of the cartel men were either subdued or in retreat in East Siltafil. 3 for the horse, ordered one of the older sergeants, stepping forward. Someone get the generator back online. We need lights. We need to contact the vet clinic. Lena gently cradled Sable's head, letting the horse's warm breath was over her wrists. She recalled how they had first met, how that unstoppable will had pulled her back from the brink of the ad. Now it was Sable who lay at the threshold of darkness. You save me, she whispered, again, voice trembling. I owe you my life 1,000 times over.
Sable size flutteret seeming to track the movement of Lena's hand the horse exhaled an almost resigned sound. The ice drifted shut leaving Lena's heart suspended in dread she pressed her forehead to the Mustang's damp neck. Ignoring the blood soaking her sleeve meanwhile Maria directed the newly arrived backup to secure Carver too. Agents hoisted him up ignoring his bitter cursing and led him away to a makeshift holding cell another group of agents rummaged through the bulletin server room retrieving data backups and verifying that the essential evidence of Carver's betrayal demand intact over the next few minutes power was partially restored fluorescent lights hand to life revealing a station marked by bullet holes broken glass and scattered debris a batter can settled over the En el pasillo donde Lena se arrodillaba junto a Sable, cayó un silencio entre los presentes, como si todos contuvieran el aliento por el caballo que había luchado con más valentía que cualquier perro entrenado que hubieran visto. Finalmente, llegó el equipo veterinario, armado con sedantes, pinzas y kits quirúrgicos. Examinaron cuidadosamente a Sable y confirmaron que la bala había penetrado cerca del flanco izquierdo. Con la gran masa muscular del caballo, existía una posibilidad de detener la hemorragia y suturar la herida, siempre que no se hubieran afectado órganos vitales. El veterinario inyectó un anestésico suave, esperando estabilizar al Mustang lo suficiente para transportarlo a un centro especializado. Lena permaneció de rodillas, negándose a apartarse del lado de Sable. Apretó la mandíbula, con las lágrimas aún a punto de brotar. El recuerdo de la expresión burlona de Carver resurgió, y supo que él había orquestado todo desde las sombras. Recordó cómo se había ofrecido a asumir un cargo administrativo, cómo había parecido extrañamente reacio a hablar sobre los detalles de su misión en el cencio. Cada pieza encajaba ahora. Pero el momento para la venganza había pasado. Lo único que importaba era la supervivencia de Sable. Mientras los médicos colocaban a Sable en una camilla improvisada, el Mustang se agitó, soltando un débil resoplido. Sus ojos se abrieron brevemente, observando la escena con una conciencia apagada. Lena tomó el hocico del caballo entre sus manos, ignorando la sangre que manchaba sus brazos, y susurró con suavidad. «Aguanta, Sable, ¿me oyes? Aún no has terminado». En respuesta, el Mustang ofreció un leve movimiento de oreja. Todo el pasillo pareció exhalar mientras el equipo veterinario se llevaba a Sable, rumbo a un camión que lo transportaría al centro de trauma equino más cercano. Lena los siguió hasta la puerta, donde finalmente se desplomó contra la pared, sus heridas alcanzándola al fin. Varios agentes corrieron a ayudarla, uno ofreciéndole el hombro para apoyarse. Ella se negó a ser llevada a la enfermería, al menos no hasta ver a Sable cargado con seguridad. Finalmente, el motor del transporte rugió, alejándose del complejo con las sirenas encendidas. Lena permaneció en el patio polvoriento, con el sudor y las lágrimas mezclándose en su rostro. Sobre ella, las nubes comenzaban a despejarse, dejando que la luz de la luna iluminara el maltratado puesto de avanzada. Cerró los ojos, respirando el aire fresco del desierto, su corazón latiendo con una mezcla de rabia y gratitud. A sus espaldas, María se acercó en silencio, colocando una mano suave en la espalda de Lena. «Está bajo custodia», dijo, refiriéndose a Carver. «Lo tenemos esposado. Los federales querrán interrogarlo pronto». Lena asintió con rigidez, aún mirando hacia el camino por donde había desaparecido el remolque del caballo. «Intentó enterrar la verdad», dijo con voz áspera. «Casi me mata. Vendió la estación a los carteles. Pero la verdadera tragedia es que Sable tuvo que recibir una bala por mí». La expresión de María se endureció, pero asintió con respeto.
Haremos todo lo posible para que se haga justicia, prometió. Luego, tras una breve pausa, añadió, tú también deberías descansar, Lena. Deja que los médicos te revisen. El agotamiento cayó sobre ella como una ola inesperada. Lena le ofreció a María una débil sonrisa. En un minuto, susurró. Déjame quedarme aquí respirando un poco más. El tiempo revelaría las consecuencias de la traición de Nell Carver, la profundidad de su vínculo con el cartel y las medidas heroicas que tomó Sable para proteger a una mujer a la que no debía nada. Pero por esta noche, al menos, el puesto de avanzada estaba a salvo. Carver estaba esposado, sus cómplices capturados o huidos, y los datos que demostraban su culpabilidad estaban respaldados con seguridad. Un sentimiento de alivio, aunque golpeado, comenzaba a colarse entre los miembros del equipo que habían sobrevivido a la pesadilla. Aun así, la victoria tenía un sabor amargo. Los pensamientos de Lena permanecían fijos en Sable, el caballo que la había rescatado de un precipicio y que, una vez más, la había protegido de una bala mortal. En ese patio silencioso, bajo la fatigada luz de la luna, hizo un voto silencioso, volvería a ver a Sable, vivo y recuperado. Porque algunas deudas nunca se pueden saldar del todo. El amanecer llegó sobre el centro veterinario improvisado como una promesa vacilante. El patio polvoriento estaba lleno de vehículos, algunos con el emblema del puesto de avanzada BTU, otros pertenecientes a rescatistas voluntarios que habían conducido durante la noche. Dentro del edificio de techo bajo y alargado, el aire olía a antiséptico, heno y polvo del desierto. Las voces hablaban en tonos bajos, con respeto por los pacientes, animales y humanos, que se recuperaban del caos del ataque del cartel. Lena Hart no había dormido en 12 horas. Había permanecido junto a Sable, rechazando toda sugerencia de tomar un descanso. Sentada en una silla metálica plegable, en la esquina de un establo marcado como Bahía de Tratamiento 3, apoyaba los codos en las rodillas, sin apartar la vista del Mustang negro que yacía sobre una cama de paja. Una bolsa de suero colgaba de un poste, goteando. Infiltración. Descubrieron que Nell Carver, el supervisor del puesto, había estado suministrando información a una facción del cartel durante meses, posiblemente años, ya fuera por amenazas o sobornos, los informes variaban. Había ayudado a identificar puntos débiles en los horarios de patrulla, a deslizar contrabando por pasos menos vigilados y a falsificar registros para mantener la ruta abierta. Aunque el arresto de Carver y las revelaciones posteriores sacudieron a toda la organización, también impulsaron una purga a fondo de cualquier otro implicado en el esquema. Se reexaminaron decenas de rutas sin salida, revelando que Carver y sus asociados habían manipulado sistemáticamente los mapas para crear puntos ciegos. Algunos agentes fueron reasignados, otros enfrentaron suspensión o despido. Al final, Carver fue acusado de una larga lista de delitos federales, desde conspiración para cometer asesinato hasta colaborar con una red de narcotráfico. El otrora respetado supervisor ahora esperaba juicio en una instalación de máxima seguridad, con sus conspiradores y tras las rejas o huyendo de la justicia. En medio del alboroto mediático, Lena se encontró abrumada por preguntas. Los reporteros clamaban por entrevistas, querían oír cada detalle de su rescate en el acantilado o de su época como operativa de Delta Force. Los fotógrafos intentaban capturar imágenes de ella junto a Sable siempre que podían, esperando retratar la imagen casi cómica de una veterana estoica y el caballo salvaje que la había elegido. Ella accedió a hablar solo con unos pocos medios, comentando brevemente sobre la traición y la importancia de mantener la vigilancia en cualquier institución. Pero la mayoría de las veces, simplemente se deslizaba en silencio fuera de escena. Un día, el nuevo comandante del BTU. Una evaluación de viabilidad y un pequeño presupuesto inicial para iniciar pruebas de campo.
A nadie se le escapaba que, si no fuera por Sable, la propuesta jamás habría sido tomada en serio. Pero ahí estaban, una mujer marcada por la guerra y un Mustang salvaje que había hecho lo impensable. Una mujer pragmática llamada la capitana Shelley Howard convocó a Lena a su austera oficina. La ventana daba a un patio polvoriento que aún mostraba cicatrices de bala del reciente tiroteo. La capitana Howard le indicó a Lena que tomara asiento, su expresión respetuosa pero firme. Hart, comenzó, entrelazando las manos sobre el escritorio. Iré directo al grano. Los altos mandos han notado tu resiliencia, sin mencionar la atención pública que has generado. Quieren ofrecerte un puesto en Phoenix. Un lugar con una oficina de verdad, un entorno estable y más seguridad. Después de lo que has vivido. Lena se irguió. Percibió el subtexto, queremos mantenerte a salvo, pero también bajo observación. Inhaló con calma, recordando cómo Carver la había intentado convencer de forma parecida, ofreciéndole un puesto de escritorio para sacarla del terreno. Déjame adivinar, respondió con voz apagada pero firme. Es un cargo asesor, con un título bonito, buenos beneficios, pero lejos de la frontera, ¿cierto? La capitana Howard asintió, imperturbable. Sí. Serías consultora senior de seguridad. Alta paga. Menos riesgos. Después de todo lo que pasó, podría ser lo mejor para ti. Y si me lo permites, ya has hecho más que suficiente aquí. El silencio llenó la oficina. Lena miró por la ventana agrietada hacia un corral lejano, donde Sable estaba siendo observado para controles continuos. El Mustang la había elegido, no porque ella fuera especial, sino tal vez porque ambos compartían la misma terquedad de no dejar que la adversidad los definiera. Un puesto de escritorio sería una jaula dorada para ambos. Volvió la vista hacia la capitana Howard. Agradezco la oferta, señora, pero no puedo aceptarla. No puedo ver los problemas desde una oficina con aire acondicionado a cientos de kilómetros. Necesito estar aquí, enfrentando la tierra en sus propios términos, viendo la verdad con mis propios ojos. Howard exhaló por la nariz, decepción cruzando su rostro, pero también un destello de respeto. Lo imaginaba, admitió, deslizando una carpeta por el escritorio. Al menos echa un vistazo a los detalles antes de rechazarlo por completo. La oferta seguirá abierta si algún día cambias de opinión. Lena asintió. Lo tendré en cuenta, dijo con cortesía, aunque en el fondo sabía que no cedería. El desierto casi la había matado, pero también le había dado algo extraordinario, Sable. Un aliado que nadie habría imaginado. La conversación cambió de rumbo. La capitana Howard le habló de una fotografía que se había hecho viral, una imagen de Lena y Sable al atardecer, ambas siluetas recortadas contra un cielo naranja ardiente. Alguien la había tomado desde un punto cercano al patio del veterinario. Los medios la llamaron dos sobrevivientes. Emails y cartas llegaron al puesto, alabando a la soldado imparable y su leal Mustang. Muchos la describían como un símbolo de esperanza, un testimonio viviente de los vínculos improbables que nacen en condiciones extremas. Lena se sentía ambivalente ante tanta atención. No era una celebridad, ni deseaba serlo. Aun así, una pequeña parte de ella se alegraba de que Sable, una Mustang olvidada, estuviera inspirando a personas en todo el mundo a replantearse lo que creían saber sobre lealtad, coraje y libertad. Poco después de rechazar la asignación en Phoenix, Lena depositó un paquete delgado de documentos en el buzón interno del puesto. La capitana Howard lo encontró en su escritorio al día siguiente.
El título, Propuesta Unidad de Reconocimiento Mustang hecho. Al principio, Howard pensó que era una broma, algo ideado por su personal para burlarse de la continua presencia de Sable. Pero al hojear las páginas, sus cejas se alzaron con genuino interés. La propuesta de Lena era detallada. Explicaba cómo los Mustangs poseían habilidades únicas de supervivencia en el terreno hostil del desierto. Muchas zonas a lo largo de la frontera eran efectivamente inalcanzables para vehículos estándar, y los drones tenían limitaciones por batería, señal o condiciones climáticas. El núcleo de la propuesta giraba en torno a un concepto revolucionario: en lugar de domesticar por la fuerza a los Mustangs, la patrulla fronteriza podría asociarse con ellos. Un pequeño grupo de voluntarios sería entrenado para trabajar junto a caballos salvajes que, por voluntad propia, permanecieran cerca del puesto. Lena argumentaba que el respeto mutuo, en lugar del modelo clásico de quebrar el espíritu del caballo, daría lugar a un equipo capaz de navegar cañones remotos, pasos rocosos y laberínticos arroyos. ¿Y si simplemente se van?, preguntó uno de los oficiales durante la reunión del día siguiente. Lena se encogió de hombros. Entonces se van. No los atraparemos, no los marcaremos con hierros de rancho y definitivamente no los confinaremos como ganado. Si eligen quedarse, cabalgamos juntos. Si no, los dejamos ir. Esto se trata de forjar una alianza real. Una construida en la confianza, explicó. El nombre hecho había sido el indicativo de su unidad de Delta Force, ya disuelta tras su misión final catastrófica. Revivir el nombre era un pequeño homenaje a sus compañeros caídos, ahora reutilizado para una lucha diferente: proteger la frontera de criminales y corrupción, pero también proteger algo intangible y salvaje. Algunos funcionarios se burlaron de la idea. Los caballos, especialmente los Mustangs salvajes, eran notoriamente independientes. Pero la evidencia de las repetidas intervenciones de Sable era un poderoso contrapunto. Si un caballo podía elegir ayudar a un humano sin ser domado, ¿podría haber otros? Al final, la propuesta recibió una luz verde preliminar. A Lena se le otorgó. Atento a los cambios, aunque también sabía que ningún caballo, por más agudo que fuera, podía detectar todas las amenazas ocultas. Finalmente, Lena decidió que lo justo era dejar que Sable se fuera si así lo deseaba. El Mustang se había ganado con creces el derecho a venir y marcharse sin impedimentos. Una mañana, se acercó al corral abierto donde Sable estaba de pie contemplando el amanecer. No llevaba arnés ni brida. En su lugar, deslizó el cerrojo que aseguraba la valla, y con un suave empujón, abrió la puerta de par en par. «Está bien», dijo en voz baja, mirando a Sable a los ojos. «Ya te he quitado demasiado tiempo. Si necesitas irte, no te detendré». Por un momento, Sable pareció captar el significado del gesto. El caballo dio un paso al frente, con las orejas erguidas, luego giró su cuerpo y salió del corral tranquilamente. Lena lo observó con una punzada agridulce mientras Sable trotaba hacia el horizonte, desapareciendo entre las dunas rocosas. Se dijo a sí misma que así debía ser. Jamás atraparía a la criatura que le había salvado la vida. Pasaron días sin señales del Mustang. Lena trató de concentrarse en el entrenamiento de la unidad de reconocimiento hecho Mustang. Algunos otros Mustangs se habían quedado cerca de la base, pero ninguno mostraba la extraordinaria disposición de Sable para colaborar. Algunos agentes bromeaban diciendo que Sable había sido un golpe de suerte, un caballo en 1.000.000. Lena lo extrañaba más de lo que estaba dispuesta a admitir, sintiendo un vacío silencioso cada vez que miraba el corral vacío. Entonces, una madrugada, una espesa niebla llegó desde el oeste, un fenómeno poco común en el desierto. Cubrió el puesto con un manto blanco en remolino, ocultando los puntos de referencia habituales. Un guardia cansado en la entrada se frotó los ojos, intentando distinguir siluetas entre la neblina.
Fue entonces cuando emergió una figura oscura, inmóvil como una estatua en medio del patio. Capitana, dijo el guardia por la radio, tenemos un caballo aquí. Parece ese Mustang negro, Sable. Solo está parado ahí. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se reunió cerca de la entrada. Efectivamente, Sable estaba solo, sin ser conducido ni atado, mirando la densa niebla matutina que flotaba sobre el complejo. Incluso desde lejos, su postura irradiaba calma y confianza. Lena llegó momentos después, atravesando la niebla arremolinada. Ella y Sable se miraron, y en ese intercambio silencioso, Lena percibió la determinación del Mustang. Lentamente, con cuidado, se acercó. Sable no retrocedió, no resopló ni se agitó, simplemente esperó. María, que había llegado apresuradamente detrás de Lena, susurró. ¿Lo ves? Es como si supiera exactamente cuándo volver. Lena extendió la mano suavemente, posándola sobre el hombro de Sable. El pelaje del caballo estaba húmedo por la niebla, pequeñas gotas deslizándose por su pelaje negro. Un calor tenue irradiaba a través de la palma de Lena. Se volvió hacia María, una sonrisa asomando en sus labios. Parece que no ha terminado aquí, después de todo, murmuró Lena. Era quedarse corta. Sable había vuelto por su propia voluntad, como si supiera que aún había asuntos pendientes en el desierto, que la frontera seguía plagada de peligros ocultos. Los vigilantes de la entrada intercambiaban sonrisas nerviosas y comentarios a medias sobre la puntualidad de Sable, como siempre aparecía justo antes de que comenzara el problema. Bromas aparte, dijo María en voz baja, lo creo de verdad. Este caballo sabe más de lo que imaginamos. A unos metros, un agente más joven comentó entre risas. Este Mustang tiene mejor sentido del drama que cualquiera de nosotros. Sonriendo, Lena condujo a Sable lejos del patio. El caballo caminaba tranquilo a su lado. La niebla matutina los envolvía a ambos en un velo cambiante. Se sentía casi ceremonial, como si el desierto les hubiera dado un escenario privado para este reencuentro. Lena no podía quitarse de encima la sensación de que se había renovado un voto silencioso, enfrentarían lo que viniera, juntos. Semanas después, el sol salió en otro día en el puesto, pintando las dunas con una paleta audaz de naranjas y dorados. La estación se había recuperado en gran parte del asalto nocturno, aunque las marcas de bala en algunas paredes seguían como recordatorios silenciosos. El juicio de Carver estaba en marcha, con la fiscalía acumulando pruebas que aseguraban que pasaría el resto de su vida tras las rejas. El experto en sabotaje del cartel seguía prófugo, pero de vez en cuando surgían pistas, alimentando la sensación de que aún quedaba una última confrontación por delante. Sable había tomado la costumbre de ir y venir por la base, pero nunca se alejaba por mucho tiempo antes de regresar. Lena pasaba sus días equilibrando sesiones de entrenamiento de la unidad hecho con la planificación de nuevas rutas que consideraban la preocupante información sobre movimientos del cartel. María ayudaba en lo que podía, dividiendo su tiempo entre monitorear las investigaciones en curso y apoyar las colaboraciones poco ortodoxas de Lena con los Mustangs. Una mañana fresca, inusual en el clima abrasador del desierto, Lena se encontró de pie cerca de la valla perimetral, un sombrero vaquero gastado cubriéndole los ojos. Un par de guantes de cuero colgaban de su cinturón, la tela desgastada por el entrenamiento repetido. Detrás de ella, María se acercó con una pequeña cantimplora de agua. ¿Vas a salir?, preguntó, entregándole la cantimplora. Me imagino que ya oíste los rumores desde ese punto de observación al oeste, respondió Lena, tomando un sorbo, agradecida por el agua. Algo se está gestando allá afuera. Una señal débil o un rumor, no estoy segura. Pero no puedo quitarme la sensación de que está conectado con los restos del cartel. Hizo una pausa, mirando al horizonte. Y si espero demasiado, podrían desaparecer otra vez, o volverse más audaces. María la observó en silencio. Ambas sabían cómo solían terminar estos relatos: el enemigo se reagrupa, da un último golpe por venganza o por ganancia. ¿Y vas a ir sola?, aventuró María con suavidad. Lena ladeó la cabeza, una media sonrisa curvándose en sus labios. No exactamente.
Se volvió justo cuando Sable emergía detrás de un cobertizo bajo, su melena atrapando la luz matutina. El Mustang se acercó al trote, como si hubiera oído su nombre. Lena miró a María con intención. Él. Conmigo, dijo Lena. María rió suavemente. Por supuesto que sí. Con un movimiento elegante y practicado, Lena dio una palmada en el hombro de Sable. El caballo bajó la cabeza, como invitándola a montar. Ahora era algo natural, un lenguaje silencioso entre ellos. Lena sintió una punzada de nostalgia al recordar la primera vez que Sable se había arrodillado para dejarla subir, cuando ella estaba medio muerta y desesperada. María le ofreció a Lena una última advertencia. Cuídate allá afuera, y regresa. Lena se acomodó el ala del sombrero. No puedo prometer que estaré a salvo, pero sí puedo prometer que haré lo mejor que pueda. Luego, con una sonrisa traviesa, añadió. Además, todavía no hemos terminado nuestro trabajo. Se subió al lomo de Sable con fluidez. El Mustang permaneció firme debajo de ella. Un par de vigilantes cerca de la entrada bajaron sus tazas de café y saludaron con la mano mientras Lena guiaba a Sable por el patio de la base. Nadie saludó con formalidad, no era esa clase de escena. Pero reinaba un silencio colectivo, un respeto por la guerrera y el caballo que ya habían burlado a la muerte más de una vez. El viento del desierto arrastraba el suave susurro de la arena moviéndose. En el umbral de la base, Lena se detuvo y miró hacia atrás. Algunos agentes permanecían detrás de la valla metálica, entre ellos María. Todos llevaban expresiones que hablaban de orgullo, preocupación y aceptación de una historia que continuaría más allá de lo que podían ver. Ahí va, dijo María en voz baja. No hacía falta decir más. Lena y Sable giraron hacia el oeste, cabalgando hacia un horizonte incierto. El sol naciente los silueteaba, una sola figura sobre un Mustang salvaje, avanzando hacia lo desconocido. Un remolino de polvo y niebla flotaba en su camino, abriéndose para revelar la interminable extensión del desierto, con dunas y riscos rocosos. En esos momentos finales, un silencio casi cinematográfico envolvió el puesto. Nadie podía decir con certeza hacia dónde se dirigían, ni si el peligro acechaba más allá de la siguiente cresta. La única certeza era que la frontera aún albergaba sombras, y que se necesitaba un guardián para mantenerlas a raya. Lena y Sable llevaban ese estandarte ahora, unidos por un lazo más allá de la lógica o el entrenamiento. Mientras la pareja se alejaba en la distancia, la cámara de un observador invisible podría haber hecho un paneo, capturando la última imagen de ellos al coronar una duna lejana. Luego, desaparecieron, tragados por el resplandor brumoso de la mañana desértica. Sin embargo, su presencia permanecía, como un eco en el viento, recordando a todos que, en una tierra tan a menudo definida por divisiones implacables, la confianza y la lealtad aún podían florecer bajo el sol inclemente. Nadie dijo una palabra. El silencio del puesto parecía contener la respiración, como si supiera que algún día ese caballo oscuro y su jinete resuelta volverían, o que surgiría una nueva amenaza que requeriría su atenta vigilancia. Hasta entonces, la frontera, el desierto y quienes lo recorrían seguirían en un delicado equilibrio. Y en algún lugar dentro de ese equilibrio, Lena Hart, ya no sola, llevaría la bandera de una promesa, lucharían el tiempo que hiciera falta. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber qué piensas. Comparte tus impresiones en los comentarios y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste este viaje, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te lo pierdas,
Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros.